Segovia, la milenaria ciudad castellana que últimamente viene estando muy ligada al deporte. Recordemos cómo se vivió allí el triunfo de Pedro Delgado, su paisano, en la anterior edición del Tour de Francia. Y hoy también en Segovia, muy cerquita de la capital, en Palazuelos del Eresma, lugar donde suele finalizar precisamente una etapa de la Vuelta Ciclista a España, se ha celebrado el Campeonato de España de Cross por equipos. Un soleado día ha acogido esta edición del campeonato, en la que el calor ha sido la nota predominante. Un calor que ha hecho que el terreno no estuviera en buenas condiciones, quizás demasiado duro. Y esas son las favoritas, el equipo del Kelme, con su capitana Ana Isabel Alonso al frente, que ha cumplido con el pronóstico. Eran aproximadamente las 12:15 de la mañana cuando se daba la salida a la categoría Promesas y Senior femeninas. Y desde el principio se vio que las chicas del Kelme estaban dispuestas a controlar la carrera y hacer buenos los pronósticos que le daban como favorito. Ahí está Ana Isabel Alonso, después de que fugazmente en los primeros metros esa dorsal 246 de Dolores Rizo fuera la que tomara la cabeza. Rápidamente Ana Isabel Alonso, la olímpica de España en los 10.000 metros en Seúl, se puso en cabeza de carrera y ya no la abandonaría hasta el final de la misma. Ana Isabel Alonso, que este año había hecho algún que otro buen resultado, como el segundo puesto en el cross de la Constitución de Alcobendas, o sin ir más lejos, la victoria en el cross del Goibar. Se ve que está cogiendo poco a poco la puesta a punto que ha hecho de Ana Isabel Alonso la mejor atleta de cross de nuestro país. La atleta palentina, acostumbrada a este terreno liso y seco, se ha desenvuelto como pez en el agua en el mismo y no ha tenido ningún tipo de problemas para vencer a sus adversarias. Entre estas destacaba la joven Dolores Rizo, que entró en segunda posición y que con ello se alzaba con la victoria en la categoría de promesas, puesto que todavía no tiene la edad de la categoría senior. Estos son los últimos metros de la carrera femenina y Ana Isabel Alonso, fresca y con una gran distancia, entraba vencedora en la meta. Se permitía todavía el lujo de saludar y volverse a mirar dónde venían sus rivales, para ver por supuesto la posición de sus compañeras del Kelme, que finalmente conseguían entrar en las primeras posiciones para dar el triunfo por equipos al Kelme. Segundo era la joven Dolores Rizo y tercera Carmen Brunet, a 14 y 16 segundos de distancia respectivamente. Una carrera que se ha hecho agotadora para algunas participantes, que al final del recorrido mostraban claramente su cansancio. Ahí tenemos una muestra de ello. Ahí está, camisola blanca con franja negra y naranja, la segoviana Maripaz de Lucas, que va a enfilar ya a la recta de llegada. Y estas son las componentes del Kelme en el momento de celebrar la victoria. Recordamos La pista cubierta no se puede compaginar el cross con la pista cubierta y por lo tanto yo me dedico más al cross porque me gusta más. Además, el hacer distancias largas en la pista cubierta pues te pueden acudir lesiones y muchísimas cosas, porque al ser una pista muy cerrada con 200 metros con mucho peralte, pues puede dar paso a eso. Yo creo que la pista cubierta es para los saltadores y los velocistas y no para los fondistas. Decimos que aquí está uno de los próximos valores del atletismo español, es tu hijo. ¿Se va a dedicar a ello o quieres que se dedique? Bueno, la verdad es que me gustaría que se dedicaría a hacer deporte. Ya no me inclino por el atletismo, ni mucho menos, sino un deporte, el que más le guste a él, pero que sea una persona sana y que vaya por esos caminos, como por malas costumbres o malos vicios. Un poco mayores que este chaval, el hijo de Ana Isabel Alonso, eran los participantes en la categoría senior masculina. Uno de ellos era el número 1, este dorsal que corresponde a Antonio Prieto, que vestía los colores del equipo local, el DIC de Segovia, que era sin lugar a dudas el gran favorito. No en vano, este era el tercer año en que conseguía el reinado por equipos del cross español. Actualmente además es subcampeón de Europa de cross por conjuntos. Más de 250 participantes correspondientes a 41 equipos completaban esa nutrida línea de salida, en la que por supuesto hubo sus más y sus menos, puesto que en este tipo de carreras el tomar una buena posición en la salida es fundamental. Vean ese impresionante panorama de todos los atletas en el momento de empezar la carrera.
Y fue Martín Fiz el que hizo la primera vuelta en primera posición. Muy pegado a él, el atleta gallego Alejandro Gómez. Y también Antonio Prieto, que quería demostrar ante sus paisanos que puede volver a ser el de los grandes tiempos. Ahí tenemos, en ese momento iba Martín Fiz en primera posición. Martín Fiz, que este año ha sido tercero en el cross de Venta de Baños. Segundo era Alejandro Gómez, y Constantino Esparcia, Vicente Polo y por supuesto Antonio Prieto copaban esas primeras posiciones. Un Constantino Esparcia, por cierto, que no está teniendo mucha suerte este año en el cross, y quizás podemos decir que es uno de los atletas a los que también les está perjudicando la sequía que arrastra nuestro país, puesto que, como saben los aficionados al cross, él es un especialista en terrenos embarrados y este año no ha habido ninguna carrera en esas circunstancias. En ese momento iba Martín Fiz en primera posición, segundo Alejandro Gómez, tercero Antonio Prieto y cuarto, muy pegado, Constantino Esparcia. Hacia la mitad del recorrido todavía aguantaba el atleta Martín Fiz en primera posición, pero Alejandro Gómez se veía que de un momento a otro se le iba a echar encima e incluso a pasarle. Ahí en ese momento ya estaba en primera posición el atleta gallego, pero Martín Fiz consiguió aguantar muy bien el tirón de Alejandro. Alejandro Gómez, que como decimos pertenece al New Balance. Segundo Martín Fiz del equipo Hércules. Y en esa altura de la carrera ya estaba en tercera posición el atleta del DIC Segovia, Vicente Polo. Por detrás, Constantino Esparcia y Antonio Prieto mantenían una dura lucha encaminada más que nada a la clasificación por equipos. Mucho sol y mucho público en Palazuelos de Ledesma hoy para asistir a esta prueba del Campeonato de España de Cross. Ahí poco a poco Alejandro Gómez se iba yendo hacia adelante, según decía al final, porque se encontraba muy bien y porque quizás los demás no estaban como él esperaba. Iba cogiendo unos metros de distancia que a la postre serían definitivos. Sí, pero cuando pasen por aquí les queda un trecho todavía. Vean la diferencia entre la frescura con que corría Alejandro Gómez y Martín Fiz en segunda posición, ya notablemente más agotado. El atleta gallego, que salió de una operación después de los Juegos de Seúl, pero que parece que se ha recuperado muy bien de ella. Ahí Constantino Esparcia ya se estaba yendo de Antonio Prieto. Un Esparcia que, pese a no contar con un terreno favorable, se ha encontrado mejor que en anteriores cross que ha corrido este año. Esa es la recta final y Alejandro Gómez, con una gran facilidad, vean cómo van saludando desde muchos metros antes de entrar a la meta al público, se iba a imponer con casi 20 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado. Y eso que, como ven, no se esforzó lo más mínimo en los metros finales. Segundo era Martín Fiz del Hércules. Y tercero, el atleta del DIC Segovia, Vicente Polo, que junto con la cuarta posición de Constantino Esparcia y la quinta de Antonio Prieto, el atleta local que por supuesto recogió los mejores aplausos, daban la victoria por equipos una vez más al DIC Segovia. Segundo era el New Balance. Alejandro Gómez, ha sido un triunfo relativamente cómodo. ¿Qué pasa? ¿Que estás muy fuerte o que los demás no están tanto como tú pensabas? No, yo sí estoy fuerte. La última carrera que tuve fue en Amorebieta y me encontré muy bien, ¿no? Y bueno, yo creo que se confiaron demasiado, no sé. No, fue una carrera muy extraña, ¿no? Nos fuimos ya del principio y la gente cuando reaccionó era muy tarde, ¿no? Y nosotros andamos cojos y yo no desaproveché la oportunidad, claro. Hablando de cojos, ¿está ya recuperado totalmente de aquella operación después de Seúl? Sí, aún tengo un poco de carepa en la nariz, pero es normal, según la doctora, porque estuvieron trabajando en un hueso muy sensible y entonces coge defensas, ¿no? Y sobre todo por las mañanas frías cojo mucho atascamiento en la nariz, pero bueno, muy bien, al lado de la otra, en la que estaba yo antes, muy bien, estamos reaccionando muy bien sobre el nivel que estamos haciendo aquí y con casi 2 meses de retraso a la más gente,
tanto mi entrenador como yo estamos muy contentos, ¿no? Tú que eres joven todavía puedes llegar a muchas cosas en este campo del cross. No, yo no sé quién para echarme yo las flores, ¿no? Yo no sé.